Muy buenas a todos chicos, soy SK y en el vídeo de hoy os traigo una guía de fuentes de alimentación. A la hora de elegir las piezas de nuestro PC Gaming, una de las más importantes y que la gente suele pasar más de ella es la fuente de alimentación. Da igual que cojas un i9, un Ryzen 9 con una placa base último modelo, un montón de RAM, SSDs y una tarjeta gráfica 2080 Ti. Si tu fuente de alimentación es mala o no es capaz de alimentar el equipo, tener todo eso no te va a servir de absolutamente nada. Pero antes de eso os estaréis preguntando qué hago aquí con una torre Enfortec Draco V2. Pues bastante sencillo. Ahora mismo Enfortec junto con Newskill están sorteando un PC Gaming con esta torre, además de una silla gaming bastante chula. Para participar únicamente tendréis que entrar en el enlace abajo en la descripción y seguir todos los pasos. Muchísima suerte a todos. Antes de poder saber cuál es la fuente de alimentación ideal para nuestro equipo, lo primero que tendremos que saber es qué es exactamente una fuente de alimentación. Las fuentes de alimentación, tanto de los PCs, televisiones, bueno, de todos los electrodomésticos de casa, su función es convertir la corriente alterna en corriente continua, que es la que podrán utilizar nuestros equipos. Algo bastante importante que debemos saber es que no se puede convertir el 100% de la energía y que habrá una parte que se pierda en forma de calor. Hablaremos de esto en el tema de las certificaciones. Vamos a empezar en primer lugar por los formatos que tenemos de fuentes de alimentación. En primer lugar tendremos la fuente de alimentación de toda la vida, conocida también como ATX. Estas fuentes de alimentación podríamos decir que son el estándar y que el 95% de los PCs llevan este tipo de fuente. Tiene unas medidas que siempre se deben cumplir, las cuales son de 15 centímetros de ancho por 8,6 de alto. Luego también tendremos variantes más pequeñas que la ATX, como por ejemplo la SFX o la SFXL. Y luego tendremos también unas un poco más como alargadas que se llaman TFX. Estas prácticamente no se utilizan, pero bueno, están ahí. Es bastante importante que en la industria haya un estándar, porque si no, ninguna torre prácticamente sería compatible con ninguna fuente, a menos de que fuese de su marca y demás. Por supuesto, al buscar nuestra torre ideal para nuestro PC, nos indicará qué tipo de fuentes de alimentación admite y tendremos que buscar de ese tipo. Visto el tema de los tamaños, también tenemos que hablar del cableado. Aquí también tendremos tres estándares: no modular, semimodular y full modular. Las fuentes de alimentación no modulares son las que tienen todos los cables saliendo directamente de la fuente, están soldados y realmente pues tú conectas los que necesites y los que no pues los tienes que apartar, intentar esconderlos para que quede bonito o lo que sea. En el caso de Enfortec, estos serían las fuentes Scutum a secas. Después tenemos las semimodulares, de las cuales una parte del cableado es igual que en las no modulares, es decir, viene soldado y sale, y aparte tendremos una serie de conexiones que podremos poner o quitar. ¿Esto para qué nos va a servir? Pues porque si no necesitamos un cable, directamente lo quitamos de la fuente y no tenemos que estar viendo pues cómo esconderlo, cómo dejarlo bonito a la hora de hacer el montaje. Esto en el caso de Enfortec serían las Scutum modular. Y por último tenemos las fuentes modulares o full modulares, las cuales no tienen ningún cable soldado, digamos, saliendo hacia nuestro equipo, y realmente nosotros podremos poner o quitar los cables que necesitemos. Estas son las más cómodas para temas de montajes, porque imagínate que no necesitas cable para la tarjeta gráfica, pues no lo tienes ahí colgando o escondido, sino que lo retiras de la fuente y ya está. Vistos los tipos de fuente de alimentación por tamaño y cableado, ahora nos vamos a centrar un poco más en las conexiones. Es bastante importante que dependiendo de los componentes que elijamos, nuestra fuente de alimentación tenga las conexiones correctas. En primer lugar, un conector que es universal y que traen todas las fuentes de alimentación sería el ATX de 20 más 4 pines. Este ya os digo que no os tenéis que preocupar porque lo traen todas las fuentes de alimentación. En segundo lugar tendríamos el ATX de 12 voltios, también conocido como 4 más 4 pines, o si vienen 8 juntos se llama EPS, pero bueno, nos da igual. Lo vamos a llamar 4 más 4 pines para la CPU. Las placas de gama media suelen necesitar 8 pines, y luego ya tenemos placas más enfocadas pues al tema del overclock y demás, o para CPUs de alto rendimiento que o bien pueden necesitar 8 más 4 o bien 8 más 8 pines. Entonces a la hora de elegir placa, tendremos que ver qué conexiones tiene y revisar que nuestra fuente cuente con ellas, porque si no, por ejemplo, pues para temas de overclock lo vamos a tener bastante complicado.
El tercer conector más importante para mí serían los conectores PCI Express. Como ya sabéis, las placas base pueden dar un máximo de 75 vatios a través del conector PCI Express, pero si compramos una tarjeta gráfica que requiera, por ejemplo, 120 vatios, tendremos que dárselos de forma externa. Los conectores PCI son de 6 más 2 pines, es decir, podemos conectar 6 o podemos conectar 8. Hay tarjetas gráficas que solo requieren 6, otras 8, otras 6 más 6, otras 6 más 8 y otras 8 más 8. Es decir, tendremos todas las variantes. Es importante que, de cara a la tarjeta gráfica, pues también tenga las conexiones necesarias. Habiendo terminado este apartado también, vamos a pasar a hablar de eficiencia energética. La eficiencia energética es algo bastante importante porque, como os he comentado al principio del vídeo, no se puede convertir el 100% de la corriente alterna en continua, siempre va a haber una pérdida. Para esto se ha creado, digamos, una clasificación, un estándar, que es el estándar 80+. 80+ nos indica que la fuente tiene más de un 80% de eficiencia energética, es decir, que menos del 20% de energía se va a perder. Esto es bastante importante y bastante a tener en cuenta porque una fuente, por ejemplo, con un 75% de eficiencia, significa que el 25% de nuestra electricidad se evapora, por lo cual tendremos una factura más alta que si, por ejemplo, tenemos una eficiencia del 85%, que eso significa que se pierde únicamente un 15%, por lo cual pues pagamos menos de factura de luz. En el estándar 80+ tendremos 6 clasificaciones. Tenemos 80+ base, que nos garantiza entre un 80 y un 82% de eficiencia, 80+ bronce entre el 82 y el 85, silver entre el 85 y el 88, gold entre el 88 y el 92, platinum del 92 al 94% de eficiencia y por último titanium, que es más del 95% de eficiencia energética. Por supuesto, estas fuentes serán las más caras. Algo también bastante importante, porque después de contaros esto estaréis diciendo, entonces si me compro una fuente de 600 vatios, en realidad no es de 600 porque se pierde un 20%, no. Es un error bastante común, también os digo, pero cuando tú compras una fuente de 600 vatios probablemente sea de 700, 700 y pico, para que su máximo que pueda dar sean 600 teniendo en cuenta esta pérdida de energía. Aparte también la eficiencia en cada fuente es un mundo, pero normalmente son más eficientes entre un 50 y un 60% de uso. Algo también a tener en cuenta es que no necesariamente la certificación nos indica que los componentes internos sean de una gran calidad, pero sí que nos indica que van a funcionar de forma correcta y que la pérdida de energía pues va a ser bastante menor que la de una fuente no certificada. Por último, un apartado que me llama bastante la atención pese a no ser tan importante a nivel funcional es el tema de la personalización, puesto que hace años esto no existía. Podéis pensar que ya es personalizar la fuente el que sea modular, no modular o demás, pero yo me refiero a otra cosa. En el caso de la Senfortex Qtum lo que nos traen son varias pegatinas adicionales para el lateral, en las cuales tenemos la negra, que es la que trae de serie, vamos a decir, una roja y otra azul. Y en el caso de la Senfortex Agita directamente nos traen un halo de luz a RGB, el cual mediante un botón pues tendremos distintas configuraciones y demás, y la verdad es que puede quedar bastante chulo y darle un toquecito a nuestra fuente de alimentación. Ahora que conocemos los factores más determinantes, que hay varios más, pero si nos ponemos a hablar de ellos el vídeo se queda en 3 horas y media y no quiero, para poder saber qué fuente de alimentación, de cuántos vatios vamos a necesitar aproximadamente, hay un montón de páginas web donde podemos meter los componentes que vamos a utilizar y más o menos nos indica por dónde tiene que ir la cosa. Aparte de ello, cada CPU en sus especificaciones técnicas te indica cuánto gasta, cada tarjeta gráfica también te da una recomendación de cuántos vatios tiene que ser tu fuente de alimentación, por lo cual guiarse no es difícil. Pero, de verdad, compraros algo que sea un poquito superior a lo que necesitéis, básicamente por poder manteneros entre ese 50 y 60%, y además porque si de cara a futuro queréis meterle más discos, queréis cambiar la tarjeta gráfica o el procesador, no se os quede corta la fuente, no dé abasto y tengáis que compraros otra porque se os haya roto o se os esté apagando el ordenador continuamente y demás. Y bueno chicos, más o menos con esto os vais a poder guiar para poder elegir la fuente de alimentación ideal para vuestro PC gaming. Por supuesto, recordaros que tenéis un 8% de descuento en la web de Enfortec en todos los productos utilizando el código SK.
y que tendréis abajo en la descripción el enlace al sorteo del PC Gaming con esta pedazo de torre y también de la silla gaming por parte de Newskill. Así que nada, desearos suerte, si os ha gustado el vídeo dejad un like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en futuros directos y vídeos. ¡Adiós!